posible que no hayas llegado a nada con ese hombre? Yo mismo voy a ir por la mujer y se acaba el problema. ¿Y si le hablamos a la presidenta? A lo mejor ella nos puede ayudar. No la necesito. Ya te dije que yo voy a resolver esto. No es mala idea involucrar a la presidenta. Eres un alto funcionario de su gobierno. No la voy a llamar. Santiago, ¿el proceso contra esta mujer fue legal? O sea, ¿hubo orden de aprehensión y demás? ¿Tú también? ¿Me estás cuestionando? Solo te estoy haciendo una pregunta. Bueno. Papá, ya suelta a esa señora, por favor. Oscar, pásamelo. Pásamelo. ¿Dónde estás? Estoy en un barrio muy feo, lleno de gente rara. Tengo miedo. Es Ecatepec. Tranquilo, mijo. Voy a hacer todo lo posible para que estés bien. ¿Ismael está contigo? Pásamelo. General. Ahora mismo mando por tu madre al reclusorio. Dalvio Navarrete va a ir por ella, ¿cómo ve? ¿El jefe de los chemitas? No, ¿por qué complicas más las cosas? Yo saco a tu madre del penal y tú me entregas a mi hijo y la foto. ¡Punto! Olvídese de esa foto. Ese es el precio que va a tener que pagar por entambar a mi jefa. La foto es parte del trato. El trato era la foto por dejarnos en paz y encerrar a su perro. La doctora está de testigo. Mire, general, usted se quiso pasar de listo. Así que ahora las reglas las pongo yo. Su hijo por mi madre y la foto por el Leo. ¿Cómo se te ocurre? Así como lo oye. Mueva lo que tenga que mover. El Dalvio lo espera en ese reclusorio en 1 hora. Pero eso sí, general, no vaya a cometer una tarugada. ¿Cómo es posible que tengan tanto tiempo y no lo localicen? ¿Cómo se te ocurre ponerle peros cuando tú organizaste todo esto? Tomen asiento, por favor. Muchas gracias. Mire, aunque la foto es antigua, demuestra pues que el general hizo o tiene pacto con Don Arcos. De los más importantes de México. Yo nomás digo. Sin mencionar a su esposo, claro está. Ex esposo, secretaria. Y que ahora está en la cárcel. A lo mejor porque no hizo pacto. Nomás digo. El gancho estuvo preso durante 20 años en Estados Unidos y hizo algún pacto con el general, no le sirvió de mucho. Ya veo que esta visita era inútil, Alfaro. ¿Era claro que usted iba a proteger a Cifuentes? No, no lo estoy protegiendo, pero la información es importante. Hay que darle curso, investigar y no sacar conclusiones a la ligera. En eso tiene razón la secretaria, ¿eh? Nomás digo. Mire, déjeme la foto, se la muestro a la presidenta y le doy curso. Pues la puedo dejar secretaria. Pero si gusta, le puede sacar una copia. Va a estar difícil que alguien certifique la veracidad de esta foto. Necesitamos probar que no es un montaje. No le aseguro que no es un montaje. ¿Qué más prueba necesita para darse cuenta que el general es un corrupto? No, si el Ismael se puso bien cuando se enteró de que me trajeron para acá. Pues es que no se vale, Tata. El general no debió meterse contigo. Pues ni contigo tampoco. Ni con Chatas, ni con el Isturiz, ni con el Memo. Bueno, ya, ¿no, señora? Ya es tarde para que se vaya a dormir. Su celda. Váyase con la guardia López, que la vamos a tener bien checadita. Lléveselo. Vale. Luego te veo, Leito. Oye, ¿me cuidas? Simón.
Pues yo creo que tengo que regresar al reclusorio de hombres. Si no, la Tata va a desconfiar. Pues a mí me está gustando tu compañía. Nos complementamos, ¿no? Complementamos. A ver. ¿Tú creciste sin papá? Yo también. El mío ahorita está allá afuera, pero pues yo estoy aquí adentro. Pues en lo de valernos por nosotros mismos, sí nos parecemos, morra. Al chile al principio no me caíste bien. Pero ya conocí el temple que tienes y pues está chido. No quiero que te vayas. Me encantaría quedarme, pero la Tata se las va a oler. ¿Qué me importa? La Tata no se les va a oler. Cuando le conté a mi mamá que quería ser como Elizabeth, me vio como desilusionada. Otra vez con eso, morra. ¿Cómo que quieres ser como Elizabeth? No entiendo por qué tienen tanto problema con eso. Ella es famosa, trabajadora, exitosa, modelo, influencer. Narca, esposa de un narco. ¿Qué parte no entiendes, Ángela? Tampoco te enojes, ¿eh? Yo solo te estoy contando cómo me siento. A ver, ¿qué pasó con todo eso de ser veterinaria, de ayudar a los animales, de ayudar a la racita a exportar? ¿Qué rollo con todo eso? Pasó que conocí a Elizabeth. Y la verdad me gustó mucho más su vida que la mía. Así que sí quiero ser como ella, pero sin la parte del narco. No puedo creer lo que estoy escuchando, de verdad. Bueno, aunque a lo mejor no me molestaría ser esposa de un narco, ¿eh? Pero de la nueva generación. Como Ismael o como Leo. Ya. No le digas ni de broma. Un vato de esos te va a echar a perder la vida, morra. Tú tampoco te hagas, ¿eh? Qué bien que te trae babeando una narca. O ahora me vas a decir que Diana no lo es. A mí nadie me trae babeando, Ángela. Qué bueno que me dices todo esto. Porque lo único que me queda claro es que nos tenemos que largar de aquí. Órale, vámonos. A ver, gringo, escúchame bien. Son 25,000 kilos y no puede pasar de esta semana. ¿Cuánto pedir mercado? Pues el patrón quiere 600 millones de verdes. ¿Cómo ves? Too much money, man. ¿Qué? Español, gringo, que no entiendo español. Mucho dinero. I have to think about it. A ver. No tiene que ser todo de una vez, ¿ok? Puedes pensarlo, pero te tienes que comprometer con los 25,000 kilos. Mira, tú piénsalo y ahí nos dices. Nada más no te tardes. ¿Cómo te fue, Jaguar? Pues a este gringo le faltan clases de español, patrón, ¿eh? Pero dice que nada más puede con 1,000 kilos. No, ¿cómo 1,000 kilos? No podemos mandar 1,000 kilos ni que mandáramos pedacería. Busquen todos los contactos que tenemos ahí en el gringo. A ver quién cae. Y si tenemos que bajar el precio, pues la bajamos, pero se tiene que ir entera. ¿Y tú qué, mija? ¿También estás en la nómina de la Mariela? No, no tienes ni que responder, mijita. Solo te quiero decir que no le pueden hacer daño a Leo. Ese muchacho no tiene nada que ver con la bronca que tienen allá afuera. ¿Me oíste? López, responda, es urgente. Aquí López, cambio. Venegas se encuentra en su celda. Sí, el recluso Venegas está aquí dentro. Código 3, al pasillo 5. Entiendo. Ahora mismo. Oye, López, ¿a dónde vas, mija? Oye, me tienes que custodiar, hija del pollo. Ven acá. ¡Auxilio! Pues la neta, cuando estabas con la Selma y la Chío, sí se me antojó. Pero luego decidí que no quiero compartirte. ¿Qué me dices esto, morra? No te das cuenta, ¿verdad? ¿O no te gustó? Pues es que dadas las circunstancias.
juguetes. Mariela, me lo tengo que llevar. ¿Cómo que te lo tienes que llevar? ¿Estás viendo en lo que estamos? Tengo órdenes de llevarlo a su celda. ¿Sí? Pues no sé qué te inventas, pero el señor no se va de aquí, ¿cómo ves? Me lo puedo llevar por las buenas o por las malas, tú decides. Dame chance, Mariela. Yo puedo volver. Pero ahora necesito salir de aquí. Bueno, ¿y quién lo busca, Es tan importante. ¿Qué vino su abogado? ¿Tiene visita o qué pedo? Parece que es más importante que yo la lana que te doy. Órdenes de arriba. Es lo único que sé. ¿No la debes, Señora presidenta, siéntate. ¿Cómo ves que acabo de recibir una invitación para una exposición plástica mexicana en la Embajada de Estados Unidos? Y dice, el presidente apreciará su asistencia. Traducción, por favor, no falte. Correcto. Es cara de malas noticias, habla de una vez. Acabo de recibir a Elizabeth Cordero en mi despacho con Rigoberto Alfaro intercediendo por ella para que la recibiera. Alfaro. Ese hombre debí de haberlo destituido de su puesto desde el día que tomé posesión. ¿Y eso? Me parece que hay un caso de corruptela en esto del hotel donde se mató Rosales en Mazatlán. Sí, el río suena. Ya veremos eso. ¿Qué pasó con la influencer de narco? Me vino a mostrar una foto y aquí está la copia. ¿Quiénes son? Aurelio Casillas, el Gancho Hernández y el general Santiago Cifuentes.